Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas en el mundo, conocida por sus grandes edificios, tráfico horrible, parques históricos, icónicas avenidas y por supuesto sus grandes monumentos. Pero esta ciudad no siempre fue así. De hecho, siempre ha estado en constante cambio, y gran parte de su historia se puede leer a través de sus edificios, fachadas y ventanas que reflejan cada época que esta nación ha vivido. Si tú las conoces, te darás cuenta de algunas diferencias entre calles, pues estas cuentan con estilos arquitectónicos provenientes de las diferentes épocas por las que el país ha pasado. Pero hay uno en especial que vino gracias al fanatismo del General Díaz por Francia. Por eso hoy te contaremos la historia detrás del enclave francés que parece existir en la Ciudad de México y cómo es que el Art Nouveau llegó a conquistar la arquitectura mexicana. Esta es una corriente artística que surgió a finales del siglo XIX, donde sus principales expositores resultaron ser los europeos, aunque con un tono local y especial en los países del Reino Unido y Bélgica. Lo que este movimiento buscaba era romper con lo clásico, dejando de lado la geometría que tanto tiempo se vio en los estilos anteriores, y acercándose un poco más a la naturaleza. Así entonces, sus principales características se basaron en la estilización, haciéndolo de forma más orgánica como en flores, hojas y ramas, naciendo así una vertiente que se practicó mucho en el país belga. Además, se utilizaron los modelos femeninos, las líneas curvas, patrones envolventes y arcos para darle vida a este estilo. Y así fue como esta corriente arquitectónica significó el quiebre definitivo con toda la tradición, sustituyendo por ejemplo las líneas rectas del neoclásico por siluetas con un inicio pero sin una trayectoria definida, asimilando el crecimiento de una rama o la corriente de agua, haciendo visible elementos como columnas, puertas y capiteles. Pero la naturaleza de esta corriente no se quedó impregnada únicamente en esos elementos estructurales o en las fachadas, sino que abrió camino y se manifestó en interiores, como lo fue en los vitrales, que estaban llenos de colores brillantes y de luces, haciéndolos formar parte armónica de un mobiliario organicista pero funcional. Mientras que la férrea distribución de los espacios se dio ante un concepto orgánico, preocupado por presentar a cada edificio como un todo vivo, lo que significó que los elementos más despreciables en otros estilos, como lo era el vidrio, la orfebrería, la herrería y todos los adornos, comenzaran a entrar en la conversación, adquiriendo protagonismo, haciendo uso de materiales maleables y con ello ayudar a las construcciones a que fueran capaces de representar motivos naturales, anatómicos e incluso para modelar criaturas fantásticas. Con todo esto, quizá ya se dieron la idea de alguno que otro monumento, ya sea cuando iban caminando por la ciudad o que lo hayan visto en alguna foto. Pero aquí es entonces donde entra la siguiente pregunta. ¿Cómo es que un movimiento arquitectónico viaja desde el otro lado del mundo y se instala en los edificios o en algunos de los edificios más icónicos de su capital? Esto fue gracias a una actitud de rebeldía y progreso, inspirada por la vida bohemia, la libertad como un fin último y la belleza como un eje rector, no solo del arte, sino de la vida en general. Y con ello se impulsó el modernismo, haciendo su llegada a México bien recibida gracias al contexto social y político que se estaba viviendo en esos años. Un gobierno largo, lleno de virtudes como el progreso, pero también, eso sí, de una política dura que generó un sinfín de guerrilleros y movimientos sociales que vieron en el Art Nouveau una oportunidad como una forma de expresión. Con la llegada de extranjeros, muchos de los empresarios con recursos introdujeron nuevos estilos para el desarrollo del país. Y también los artistas jugaron un papel fundamental, adoptando todos los estilos europeos y mezclándolos con las nuevas ideas que hervían en el país, entre las que se encontraba la neoindígena. Al tiempo que la mancha urbana de la Ciudad de México se expandía más allá del núcleo urbano, el nacimiento de nuevos barrios como la Colonia Roma y la Americana, que actualmente es la Juárez, significó terreno fértil para casonas con recursos estilísticos propios del Art Nouveau, especialmente en los que se refiere a la herrería y los vitrales.
Uno de los ejemplos más representativos de la importancia del Art Nouveau en el país es el edificio que alberga el Gran Hotel de la Ciudad de México, construido en 1896 por Daniel Garza. Si bien, como comenta Alex, es un edificio representativo de este estilo, su fachada no corresponde, pues su magia y naturaleza intrínseca la podemos encontrar al interior de la estructura, que privilegia al hierro y su andar curvilíneo a través de barandales, arcos ondulantes y el recubrimiento con motivos naturales que cubre al elevador. Son solo algunos de los elementos mejor conservados del Art Nouveau en nuestro país. Pero no todo queda en la albañilería o la herrería, sino que si volteas la vista hacia arriba, se puede apreciar el enorme vitral que está en el techo, diseñado por Jacques Gruber en 1908 para coronar esta obra. Ahora bien, el desparpajo de modernidad que sufrió este edificio se vio en los elevadores de rejillas, siendo los primeros en instalarse en México. Pero no solo se realizó una mezcla de cosas, sino que cada pieza de esta área aporta carácter al hotel. Los pisos de mármol, los sillones rojos aterciopelados y los finos muebles antiguos forman una estampa representativa de lo que significa este movimiento. Pasando de este edificio, y tan solo a unas cuadras de distancia, el edificio que fue el primer palacio de hierro aún guarda detalles como lo son los mosaicos en color verde y oro que persiguen motivos vegetales. Al interior, la estructura de hierro es rematada con un enorme vitral en el techo que provoca un juego de luces cambiante durante todo el día. Y aunque en México el Art Nouveau no se impuso frente a otros estilos arquitectónicos, tal y como ocurrió en Europa, uno de los edificios más icónicos del país sí lo adoptó: la primera fase del Palacio de Bellas Artes, dirigido por Adamo Boari en 1905. La primera fase del Palacio de Bellas Artes, dirigida por Adamo Boari en 1905, abunda en recursos de esta vanguardia arquitectónica. Por ejemplo, las serpientes que dan forma a los arcos, la herrería de las ventanas y puertas en forma de vegetales y otros ornamentos florales que se convierten en rostros humanos conforme se acerca a las ventanas de la fachada principal. Pero no todo el estilo se produjo en construcciones o emblemas, sino que alcanzó a vías de comunicación, como por ejemplo la estación del metro con similitudes a estaciones europeas, con una entrada decorada con arcos verdes asemejando tallos como la réplica de los diseños creados por el artista Héctor Guimard en el metro de París. Un estilo interesante y lleno de vida que nos enseña la importancia de incorporar a la naturaleza, no dejarla fuera, sino brindarle una importancia a cada uno de nuestros elementos para formar así una pintura completa. Pero no todo quedó en México, pues Bélgica desarrolló un estilo peculiar y lo representó en obras que hoy forman parte de un punto necesario de visita. Por eso, en nuestras pantallas finales, te dejamos el video para que vayas y aprendas un poco más de este movimiento artístico y cómo influenció a diferentes países alrededor del mundo. Yo soy Sebas y a nombre de Alex, espero que hayan tenido un excelente video y que estén teniendo una gran semana.